Sí. Sí, profe. Resulta que Adrián sigue saliendo con la niña y la mamá de la niña le pone una denuncia por acceso carnal. Bueno, digamos que Adrián está en la casa de la niña, porque pues Adrián no es de la costa, sino vive allá. Se fue, perdón, no es de la costa, sino se fue de paseo allá. Y entra a la casa de la niña, van a ver películas y terminan en otro cuento. Y resulta que terminan teniendo relaciones sexuales. Una vez estando allí, llega la mamá de la niña y sorprende a Adrián con la niña y lo denuncia ante la fiscalía por acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Listo. Hasta ahí, bien. Adrián creía que la chica tenía 16 años. ¿Podríamos hablar del error de tipo? Sí, efectivamente, porque él desconocía, ¿sí? No conocía que la niña tenía 14 años, lo cual indica que desconocía ese elemento normativo del artículo que versa sobre el acceso carnal abusivo, ¿sí? Que requiere que la menor tenga 14 años para que se configure la conducta punible. Como él desconocía tal circunstancia, pues la voluntad de Adrián no estaba encaminada a qué? A cometer un injusto típico. ¿Sí me hago entender? Es decir, que como él no era consciente de todos los elementos normativos que desenvuelve el tipo de acceso carnal violento, perdón, del acceso carnal abusivo en menor de 14 años. ¿Me escuchan bien, compañeros? ¿Me escuchan? Un poquito cortado. ¿Ya? ¿Ya Sí, está profe, un bien? poquito Cortado, cortado. sí. ¿Ya está bien? Es que sí se me fue un poquito el internet acá. ¿Pero ya me escuchan? ¿Aló? ¿Ya? ¿Ya mejoró la señal? Ya, profe. Listo. Sí, ya. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Ya. plenamente Adrián desconocía la existencia de tal circunstancia. Entonces, por ejemplo, como hablamos de un error, en este caso sería un error invencible, pues se excluye el dolo de la conducta y operaría esa causal de exclusión de la responsabilidad penal por desconocimiento de la configuración del tipo penal. Entonces, hablaríamos de un error de tipo, un error invencible. Otro ejemplo podría ser, digamos, que Iris se va para el extranjero. Entonces un señor le dice, pues yo le voy a prestar una maleta para que viaje, porque Iris no tiene maleta de viaje y va a llevar bastantes cosas. Entonces resulta que Iris va en su maleta y la detienen, va a pasar por el puesto de revisión o de control del equipaje y le dicen, señora Iris o señorita Iris, usted queda detenida por el delito de tráfico de estupefacientes. Así salen alerta de aeropuerto y todo, Iris ahí. Listo. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues que Iris efectivamente va a alegar que no, pues que ella no sabía que llevaba eso y que la maleta pues se la dieron. Aquí podríamos hablar donde efectivamente se demuestre de ese error de tipo. ¿Por qué? Porque primero Iris no conocía que la maleta llevaba coca y adicionalmente, pues si no lo conoce, pues no va a tener la intención de llevarlo al extranjero. Si me hago entender, entonces ahí plenamente se configuraría el error de tipo y sería un error eh, invencible. Cuando Pero, hablamos de, dime, pero así son muchos los casos que hay, ¿no? O sea, pues mirando uno alerta de aeropuerto, o sea, todas las personas alegan que no saben nada. sí, obvio, eso también recae en el ámbito probatorio, que el abogado demuestre que efectivamente la maleta se la dio otra persona, o que no era su maleta, o que usted no sabía que que lo llevaba ahí. ¿Sí me hago entender, Iris? O sea, eso sí Sí, señor. recae meramente en el ámbito probatorio. Ah, ok, ok. Listo. Adicionalmente, respecto a esta conducta punible, bueno, respecto al error de tipo, al error vencible, cuando hablamos de error vencible, sí existe, o bueno, más bien, se tiene el conocimiento de que se puede causar el resultado, no obstante, ese resultado no, bueno, espero lo explico mejor. Por ejemplo, ese error vencible excluye el dolo, ¿sí? Pero admite la culpa, es decir, se sale de lo doloso para entrar en lo culposo. Por ejemplo, digamos que Natalia se va de cacería, ¿sí? Va a ir a cazar animales. Entonces, va a cazar un venado y dispara al venado y resulta que no es un venado, sino resulta ser una persona.
y la persona termina muerta o herida, ¿sí? Como Natalia desconocía que efectivamente era una persona, pues no podríamos hablar de una exclusión de la responsabilidad, sino hablaríamos de un error vencible, ¿sí? Y ya la conducta desarrollada por Natalia no sería de carácter doloso, sino de carácter ¿qué? Culposo. Culposo, efectivamente. Efectivamente. Y cuando hablamos del error de prohibición, ¿sí? Ya no es que se desconozcan elementos del tipo o elementos normativos del tipo, sino que se ejecute una conducta que es prohibida, pero que se cree que es permitida. Por ejemplo, el hecho de que, digamos, Natalia se va a casar, o sea, a casar de ir de cacería, no de matrimonio. Natalia se va a casar y se va y se mete, no sé, en el páramo de Iguaque. Y ella desconoce, ella cree que es permitido cazar en el páramo de Iguaque y termina matando un animal ahí. Pues efectivamente incurriría en un delito medioambiental. No obstante, uno podría alegar que no sabía o desconocía que en ese lugar pues estaba prohibida eh, tal circunstancia. ¿Sí me hago entender? Profe, ¿eso también aplica para las circunstancias de agravación punitiva? ¿Los errores? Sí, claro. Por ejemplo, si es, o sea, ¿en qué sentido? Bueno, por ejemplo, una circunstancia de agravación punitiva es... Ay, por acá. No sé, no se me viene ninguna a la ¿Que cabeza. sea servidor público? Sí, pero usted no sabía que él era servidor público. No, ¿cómo no vas a ver que es servidor público? Porque... Ah, pucha. Sí, o sea, Bueno, tienes que pues son saber. casos en el que no, profe. Es que no me acuerdo de ninguno. Solo me acuerdo de uno y no quiero decirlo. No, pues dilo. Bueno, está bien, bro. Por ejemplo, cuando uno mata a su padre, eso agrava a la, a Sí. la... Pues si uno no sabía que era su padre, ¿Cómo? Ah, bueno, ojo. Sí, muy bien, muy bien. El caso es bacano. Resulta que, digamos que, listo, pongamos de ejemplo a Laura Estefanía. Digamos que Laura es contratada para que mate a una persona, ¿sí? Listo. Entonces la contratan para que mate a una persona, la contrato yo. Y le digo, mire, Laura, la persona a la que usted tiene que matar se encuentra a la salida de la Universidad Juan de Castellanos y está vestida con un sombrero y una bufanda. ¿Listo? Y yo le doy el dinero. Laura va y asesina efectivamente a la persona. ¿Sí? Lo mata. Cuando la persona cae al suelo, pues ella advierte que es su papá, o sea, el papá de Laura. Ojo, ¿el delito se cometió? Sí, se cometió con claro, dolo, totalmente, pero sí no. ojo, claro, hay dolo. ¿Por qué no va a haber dolo? Pero solo para matar a su padre, no. Ojo, por eso, para eso voy. Había dolo para matar a una persona, ¿sí? Pero se excluye esa circunstancia de agravación punitiva por el hecho por el lazo de consanguinidad, porque efectivamente esta persona desconocía que su víctima o que la persona a la que va a asesinar era quién, pues su padre. Entonces hay una exclusión de esta circunstancia de agravación punitiva por error de tipo. Si me hago entender, existe entonces el error de tipo frente a la adecuación de qué? De esa circunstancia de agravación punitiva. ¿El delito está? Sí, no podemos excluirlo, no podemos excluir la responsabilidad penal del homicidio porque lo ejecutó, pero no obstante, sí se excluye esa circunstancia de agravación punitiva. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo. Listo. ¿Claros hasta acá? Sí, profe. Listo. Ahora bien, vamos a hablar, recapitulando o continuando con nuestro tema de estudio, vamos a hablar del abuso de confianza. Ustedes en sus códigos estudiantiles, pues ahí adelantico, no sé si cuando hablen de abuso de confianza, pues van a encontrar un cuadrito, ¿sí?
y ese cuadrito les va a dar las diferencias entre el hurto agravado por la confianza y el abuso de confianza. ¿Sí me hago entender? Como características del abuso de confianza, vamos a decir que en este, a diferencia del hurto agravado por la confianza, no hay traslado del dominio del bien. ¿Sí me hago entender? Se está reconociendo el legítimo dueño, o se reconoce la existencia del legítimo dueño del bien. ¿Sí me hago entender? Es decir, no se desconoce ese título de propiedad. Sí, que sería una diferencia. En el hurto agravado por la confianza es que yo sustraigo un bien aprovechándome de la confianza que ha depositado, pues, X persona en mí. Por ejemplo, digamos que el ejemplo que les ponía con Adrián, entonces yo le digo, venga Adrián, pues usted es mi alumno, me cae bien, hermano, venga, vamos y jugamos play en la casa. Y yo le digo, vengo, bueno, Adrián, ya vengo, voy a ir a traer las 11. Y Adrián, cuando llego, pues efectivamente, digamos, sustrae 1.000.000 de pesos que yo tenía ahí. O adicionalmente sustrae, ay, hijo de madre, o sustrae, no sé, el televisor o el play, bueno, en fin, muchas cosas de las que pueden estar allí. ¿Sí? Ahí sería un hurto agravado por la confianza. Circunstancia distinta sería, por ejemplo, en el ejemplo que yo les planteé. Digamos que Milena me da su carro para que yo lo guarde, ¿sí? O para que yo lo lave, porque yo trabajo en un lavadero de carros. Entonces me lo da y yo digo, uy, no, pues voy a sacar a una chica con la que quiero salir, la voy a sacar en el carro de Milena. Y pues resulta que yo voy en el carro y lo estrecho. Si me hago entender, ahí hablaríamos de un abuso de confianza. Ya encontraron ojo, no se desconoce la propiedad de Milena, ¿sí? Pero sí hay un detrimento patrimonial por un actuar injustificado por mi parte. ¿Sí encontraron el cuadrito que les hago referencia? Profe, ¿es eso de depósito y comodato? Explícamelo. Natalia. Sí, profe, pues encontré un cuadro donde dice que ejemplos de títulos no traslaticios de dominio. Efectivamente, cuando no existe el título traslaticio de dominio, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, ¿qué es el comodato? Pues ahí dice que es un contrato en el que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal. Listo. ¿Y cuál era comodato y qué otro me dijiste? Depósito. Sí, Sí. depósito, por ejemplo, es dejar al cuidado de el bien. ¿Sí me hago entender? Ahí hablaríamos de ese depósito. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, básicamente es eso. Entonces, digamos que me dejó en depósito el carro y yo saqué ese carro de manera abusiva, ¿sí? Por eso es abuso de confianza, que es de manera abusiva. En el agravado por la confianza, en el hurto agravado por la confianza, pues evidentemente sí hablamos de la sustracción de esos bienes, Profe, aprovechándose de tal circunstancia. Dime. profe, en ese aplica, digamos, cuando hay personas que dejan, digamos que se van de paseo y entonces tiene por otra persona que le guarde las cosas mientras llega. Sí. O y cuando llega ya no hay nada. O sea, ¿Y no dice, hay no, nada es por que se qué? dañaron y me tocó botarlos. O no, algo así. Es que así le pasó a una señora. Sí, por ejemplo, ahí Entonces, hablaríamos, ¿no o usa sea, confianza? ojo, efectivamente habría que demostrar que tomó una decisión de manera arbitraria, ¿sí? Frente a los bienes de otra persona, para adecuarle el abuso de confianza, porque si se los llevó para la casa de él o los No, vendió, digamos que yo me voy de viaje ¿sí? y entonces